Lo escuchamos. Necesito probar el micrófono. Bueno. Buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan. Mi nombre es Marcelo Reyes, soy exalumna del Instituto de Damascos de Guatemala y actualmente soy conductora del programa junto a mi compañero Pablo Mazariegos. A continuación tenemos las palabras de bienvenida y reseña histórica de los 100 años del carisma somasco en América por parte del padre Mario Ramos. Sí. Muy buenas tardes. Les habla Mario Ramos, de la Congregación Somasca, desde el Instituto de Guatemala, Instituto Emiliano de Guatemala, hoy 24 de septiembre del 2020. Un saludo para todos los que nos están viendo a través de virtuales. El motivo de nuestra reunión hoy es el triduo que inicia hoy, triduo especial, los 24, 25, 26, en honor de María, que nosotros reconocemos en la Congregación Somasca bajo el título de María, Madre de los Huérfanos. Y lo hacemos en el marco de la conmemoración de los 100 años de la presencia del carisma de Jerónimo Emiliani en América, en la trilogía, los eslogan de memoria, misión y esperanza. Explicando un poco la figura de Jerónimo Emiliani. Hablamos de Italia, Venecia, 1486, donde nace, y muere en Somasca en 1537. Él, siendo un militar defendiendo a su patria por Venecia en la guerra, es hecho pues prisionero. Y estando ahí prisionero, ya sin ninguna esperanza, comienza a recordar las enseñanzas de sus madres, sobre todo la devoción a María. Promete que de salir libre va a cambiar pues, de vida. De hecho, al mes, un 27 de septiembre de 1511, sale libre, en circunstancias que él siempre atribuyó a un milagro de la Virgen pues, María. Comenzó su proceso de conversión después de haber sido un militar, proceso de conversión como laico en el tiempo de la Reforma. Estamos hablando del tiempo de la Reforma, allá pues, en Europa, y quiso reformar la Iglesia, formando pequeñas comunidades para volver a los tiempos apostólicos, y a través pues, de obras de misericordia. Muere precisamente en una pandemia, así como estamos viviendo ahorita nosotros, y muere entre sus jóvenes, que quería pues, promoverlos bajo la trilogía trabajo, la devoción y la caridad. Este es el contexto y nosotros hoy en la actualidad queremos hacer este triduo con temas pues, de actualidad y en este caso, pero naturalmente, de verdad, el día de hoy con el tema del Papa Francisco, de la Laudato Si, 5 años de su promulgación, el respeto, el cuidado a la Madre pues, Tierra. Vamos a tener después de otros pues, temas, destino universal de los bienes, espiritualidad de la educación, pero hoy, precisamente, sobre la Laudato pues, Si. Damos nuestra bienvenida en la tierra de Monseñor Romero al Padre Vicente Chopin. Le agradecemos desde ya su colaboración. A la par, pues que también, ¿verdad?, nuestra solidaridad en este tema con los valientes
ciudadanos salvadoreños que se están oponiendo en estos momentos a la destrucción y la parte del agua del Valle del Ángel, en la popa, de parte de algunas de las familias perueñas, ¿verdad? Bienvenidos todos, les agradecemos, ¿verdad?, por su presencia, y vamos a empezar pues ahorita a iniciar este retiro, antes de que escuchemos al Padre Chopin, con un canto. Nos vamos a alegrar con un canto. Oh, mi Señor.
Agradecemos las palabras de nuestro querido Padre Mario Ramos. Seguido de esto tenemos nuestra oración inicial con nuestro hermano Cristian Pérez. El Papa Francisco, a través de su carta encíclica Laudato Si, nos recuerda sobre la importancia y el cuidado de la casa común. Por tal motivo nos disponemos con un corazón abierto a orar junto al Papa y a toda la Iglesia por el cuidado de nuestra tierra. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas, tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor, para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas, sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra, que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestras luchas, por la justicia, el amor y la paz. Amén. Presentación del ponente, Juan Vicente Chopin Portillo, sacerdote diocesano, director de la Escuela de Teología, director de la Universidad Don Bosco, doctorado en Teología de la Universidad Don Bosco de El Salvador, fundador de Fundacultura en honor a su mamá Amalia Chopin. El día de hoy él nos presentará el tema, la encíclica Laudato Si, claves de lectura. Bueno, les decía que los ejes temáticos son muy interesantes estos temas que el Papa desarrolla. El primero es la crítica de la razón instrumental, paradigma tecnocrático y cultura del descarte, que son, digamos, el bloque más sólido que tiene el documento. También tenemos el impacto que sufren los pobres a partir del desajuste ecológico, que evidentemente es uno de los temas más delicados. La invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, el sentido antropológico y ético de la ecología. La grave responsabilidad de la política internacional y local. Este es un tema eminentemente político, porque el tema ecológico está vinculado al tema industrial, muchas veces. Estos son los ejes temáticos de los que les acabo de hablar. Creo que el primer eje temático es el más sólido y es el que tiene las claves de lectura y es un poco el más difícil de afrontar porque requiere pues mucho conocimiento teórico, pero sin embargo los temas que el Papa desarrolla son muy específicos en el sentido de que tienen el impacto pues sobre todo en las personas más vulnerables. Aparte del aparato teórico, se tiene pues el tema del impacto en la población más vulnerable. ¿Podemos adelantar, por favor? Hola. Necesito que eso. Bien, entonces vamos a ver los presupuestos críticos de la encíclica. En primer lugar, la exhortación Evangelii Gaudium presenta una clave de lectura muy importante. Este documento es del 24 de noviembre del 2013
y va a afrontar dos cuestiones: el fetichismo del dinero y los 4 no del Papa ante el capitalismo salvaje. Veamos entonces este planteamiento. Ahí están los dos tópicos que toca, todavía no en Laudato Si, sino en Evangelii Gaudium. Bueno, veamos entonces el fetichismo del dinero. El fetichismo del dinero, adelantémoslo por favor. El fetichismo del dinero es, digamos, una tesis que aparece en el libro El Capital de Marx. Ahí está bien. Una de las causas, dice el Papa, de esta situación se encuentra en la relación que hemos establecido con el dinero, ya que aceptamos pacíficamente su predominio sobre nosotros y nuestras sociedades. La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica, la negación de la primacía del ser humano. Por consiguiente, el Papa está diciendo que el problema ecológico es la negación de la primacía del ser humano y poner en el centro de nuestros intereses el dinero. Por eso es que él va a hablar de la divinización del dinero y de los mercados. Más adelante, adelantemos un poco, por favor, en ese mismo número 55 dice: hemos creado nuevos ídolos. La adoración del antiguo becerro de oro ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía, sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. Bueno, yo creo que está claro cuál es el problema de fondo, ese es el punto de partida. Adelantemos un poco, creo que en el mismo 55 todavía hay otra presentación. La crisis mundial que afecta a las finanzas y a la economía pone de manifiesto sus desequilibrios y sobre todo la grave carencia de su orientación antropológica que reduce al ser humano a una sola de sus necesidades, el consumo. Bueno, eso en cuanto al fetichismo del dinero. Veamos ahora los 4 no del Papa. Adelantemos. Veamos el primero. Bien, no a una economía de la exclusión, dice el Papa. Este es el primer no del Papa, es decir, no creo que requiera mucha explicación este tema, porque hay muchos ejemplos de economía excluyente. Vaya, por ejemplo, no todos los miembros de los países, vamos a hablar de Centroamérica, tal vez Panamá o Costa Rica estén mejor en este sentido, pero en los restantes países de Centroamérica muchas veces las personas, no todos están asegurados, aunque existen seguros estatales. Sin embargo, no todos tienen acceso a ellos, por lo menos en el país El Salvador no es así. Es decir, si una persona no tiene empleo o aunque no tuviera empleo, pero pudiera pagar el seguro, podría conservarlo. Pero en este caso, no todas las personas tienen seguro. O lo mismo cuando la gente, ¿verdad?, más necesitada va a un banco a pedir un préstamo. Muchas veces le hacen preguntas muy específicas, si tiene terreno, si tiene cómo respaldarlo. Entonces, si no lo tiene, pues evidentemente lo excluyen. Y así podríamos citar cantidad de ejemplos. En la educación, ustedes mismos forman parte de una institución pues educativa y saben perfectamente que aunque todos quisieran ser estudiantes de un colegio prestigioso, no todos pueden pagarlo. Por eso es que existen las formas privadas y muchas veces mejor cuidadas respecto a la educación pública y se refiere pues a un tema de una economía de la exclusión. No tendría que ser así, es decir, el Estado tendría que proveer a todos por una educación de calidad. Veamos el siguiente no. No a la nueva idolatría del dinero. Ya el Papa ya explicó esto, ¿verdad? En Evangelii Gaudium, ahí están los numerales. Esto es lo que está sucediendo en realidad, es decir, que las empresas, con el afán de adquirir mayores ganancias, ponen en segundo plano la condición humana y ponen en primer plano pues las ganancias. Eso lo dice el Papa. Veamos el tercero. No a un dinero que gobierna en lugar de servir. Esto más se refiere al tema burocrático, es decir, al tema de los gobiernos locales y del gobierno de la República, en el sentido de que muchas veces se roban los dineros y en lugar de ponerlo al servicio de las mayorías populares, se aprovecha privadamente. En nuestros países pues, eso es muy común, ¿verdad? Como ustedes lo saben. Y finalmente, si pudiéramos, este es el último no de los 4, no a la inequidad que genera violencia. Entonces el Papa va
a sostener como tesis que la violencia no es una cuestión espontánea que surja en la condición humana, sino que es provocada. Y esa provocación está provocada por la inequidad, es decir, hay sectores en la población de una ciudad, todos lo sabemos, que tienen muchas limitaciones, y uno de los temas que va a abordar el Papa, que es medular en este caso, es el tema del agua. No todas las personas tienen acceso al agua. Eso es una inequidad. ¿Por qué hay zonas en una capital como Guatemala o San Salvador o Tegucigalpa, etcétera, donde el agua llega pues todo el día y frecuentemente, y hay otras zonas en que no? O sea, ¿quién ha establecido eso? Entonces es una forma de inequidad. Y por consiguiente las personas se molestan y es cuando empiezan los problemas de la violencia. Bueno, ese sería pues un presupuesto documental en el caso de Evangelii Gaudium, en el cual pues el Papa fundamenta lo que va a decir en Laudato Si. Pasemos un poco más y vamos a notar que el Papa se inspira en la mística franciscana. Entonces, la mística franciscana da origen al nombre del documento, Laudato Si. Creo que Francisco, dice el Papa, es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Sigamos, por favor. El título del documento es ese que está ahí, alabado seas, Laudato Si, que no es ni latín y ni tampoco italiano moderno, sino que es un dialecto florentino, es decir, de Firenze, de Florencia. Entonces ahí lo tenemos, alabado seas mi Señor en todas tus criaturas. Eso quiere decir Laudato Si o mio Signore, que es el canto que hicieron pues al inicio, ¿verdad?, nuestros hermanos. Estamos siempre en la mística franciscana. Dice, era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con nosotros, con la naturaleza y consigo mismo. O sea, ahí vienen las dimensiones. Si ustedes pueden notar en Laudato Si 10, dice que la armonía es con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. Son 4 dimensiones en este caso. Dios, la sociedad, nuestros hermanos, la naturaleza y uno mismo. Normalmente se mencionan solo 3, ¿verdad? El Dios, el entorno y uno mismo, pero aquí habla de la naturaleza. Adelantemos. Bueno, en San Francisco se advierte hasta qué punto son inseparables, la preocupación por la naturaleza, la justicia por los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Son las mismas 4 dimensiones, pero ya puestas en forma más aplicada. La naturaleza, justicia con los pobres, compromiso con la sociedad y la paz interior. Ese es la mística franciscana. Ahora bien, viene una parte un poco más compleja en cuanto al aparato teórico, y son las corrientes filosóficas y sociológicas que subyacen al texto del Papa, es decir, cómo él fundamenta. Por esto es que ha recibido muchísimas críticas, sobre todo cuando publicó Laudato Si el Papa Francisco, porque a diferencia de otros pontífices, el Papa Francisco se apoya en autores seculares. Entonces, veamos algunos. Bueno, la primera cosa que hay que entender bien para poder comprender este tema de Laudato Si, el tema ecológico, son las 4 revoluciones que se han dado, revoluciones industriales en este caso. En primer lugar, la primera revolución industrial que da origen al proceso industrial y que es con la máquina de vapor. Y que es cuando, digamos, Marx y Engels empezaron su crítica al sistema liberal capitalista. O sea, el paso del feudalismo al Estado burgués. La segunda revolución industrial es ya cuando se utiliza la electricidad y los combustibles fósiles, cuando aparecen los automóviles, por ejemplo. La tercera revolución industrial ya nos toca bastante a nosotros porque está la tecnología de la comunicación y las energías renovables. Empiezan a surgir las computadoras, y en la cuarta revolución industrial los sistemas ciberfísicos que combinan infraestructura física con software
sensores, nanotecnología, tecnología digital de comunicaciones, etcétera. Ese es el momento en el cual nosotros pues nos encontramos, ¿verdad? Son las 4. Esto es importante para poder comprender por qué el tema ecológico es tan importante para el Papa. Bien, el primer aporte que el Papa retoma del mundo secular es la cultura del descarte, que es de un autor de origen polaco, pero que vivió pues, y murió pues, en Inglaterra, ¿verdad? Adelantémonos, por favor. Ahí está, él es Zygmunt Bauman. Entonces, Bauman es un escritor muy prolífico. Él es el que ha propuesto algunas tesis. La más conocida de él es la modernidad líquida. La modernidad líquida corresponde también con el planteamiento de Gianni Vattimo, un italiano que habla del pensamiento débil. La modernidad líquida es, digamos, la explicación que hace el sociólogo Zygmunt Bauman para ilustrar que los puntos de vista sólidos, es decir, de las ideologías rígidas que existieron en las épocas de los años 70, 80 y una parte de los 90, ya no rigen, sino que actualmente la mentalidad de las personas es bastante volátil. Y eso se puede notar muchísimo. Hay ejemplos muy sencillos, ¿verdad? Guatemala tiene un licor, ¿verdad? Creo que en Guatemala lo producen el venado, ¿verdad? Es un ron. Y hay un venado que es de color, la etiqueta es negra, y hay otro que es de otro color y dice venado light. ¿Por qué dice venado light? Esa palabra light expresa muy bien la cultura líquida, en el sentido de que no se admiten productos, por supuesto que aquí es un asunto comercial, aquí no tiene nada que ver, digamos, si es sólido o líquido, sino que, pero la mentalidad de las personas lo ve así. Por si va a comprar una cajetilla de cigarros Marlboro, hay rojo y hay blanco. El rojo es más fuerte, el blanco es más light, y lo dice así, Marlboro Light. Ambos dañan la salud, pero eso no interesa. Lo que interesa es la cultura de las personas. Ya se ve más fluida, más líquida, es decir, no admiten un producto duro, mucho menos un pensamiento duro o sólido, vamos a decir sólido. Veamos entonces más adelante, después bueno, Bauman habla también del tema de la cultura del descarte, es decir, que hay personas que pueden ser desechadas. Nosotros podemos verlo en los productos también, es decir, muchas personas no utilizan en sus fiestas, no utilizan, digamos, una vajilla de porcelana, o unos platos pues, y unos cubiertos para servir la comida que puedan ser reutilizados, sino que utilizan desechables. Pero esa cultura que se refiere a lo material también está vinculada a las personas. Una persona de 60 años que quiera buscar trabajo es muy difícil porque la cultura lo desecha, el sistema capitalista lo desecha. Veamos ahora el paradigma tecnocrático. El paradigma tecnocrático es el que está rigiendo ahorita. Aquí tenemos un primer autor, casi nadie lo conoce, estoy seguro, porque este autor es poco leído, pero él fue uno de los que propusieron el tema de la tecnocracia, Günther Anders, ¿verdad? Entonces, compañero de Hannah Arendt. Entonces, él, adelantémoslo un poco, habla de el hombre anticuado, lo que él llama la obsolescencia del hombre sobre el alma en la época de la Segunda Revolución Industrial. Él tiene un libro en 2 volúmenes muy interesante. Son de los primeros que empiezan a teorizar este tema de cómo el ser humano ha establecido una relación con los instrumentos que utiliza en el sentido de una dependencia. Es decir, ya no es importante el ser humano, sino la máquina. Eso es bien fácil de demostrar porque muchas veces las personas cuando van a comprar un celular o tienen un celular, casi el mercado los obliga a comprar otro más moderno. Incluso entre los jóvenes se puede notar. Yo trabajo en una universidad, a veces los jóvenes andan un celular de una generación más antigua y se sienten como incómodos con sus amigos porque sus amigos andan ya el celular de la última generación. Pero esto dice Günther Anders es absurdo porque igual un celular funciona más o menos en un periodo determinado y no tendría por qué sentir vergüenza el
la persona de tener un celular o un aparato más antiguo, siempre y cuando le sirva, claro está. Bueno, veamos qué más dice. Aquí dice él habla de la vergüenza por la humillante calidad de las cosas hechas por el ser humano. Es lo mismo que he explicado yo, esa es la tesis de él. Adelantemos. Bien, la otra autora es Hannah Arendt. Hannah Arendt lo que va a decir es que el tema ecológico es también un tema político y científico, o sea, se mezclan ambas cosas. Por más que queramos pensar que la ecología no es un tema político, eso no es así, sí es un tema político, porque la mentalidad mercantilista lo utiliza como mercancía, tanto el aire, el agua, los minerales, etc. Veamos qué dice Hannah Arendt. El libro que estamos proponiendo es La condición humana. Ahí tienen la edición por si ustedes quieren profundizar después en sus lecturas. Veamos algunas ideas de Hannah Arendt. Dice ella, la Tierra es la verdadera quinta esencia de la condición humana. O sea, nosotros estamos aquí en la Tierra, si pudiéramos irnos para otra parte, para otro planeta y vivir mejor, lo haríamos, pero evidentemente no podemos y por consiguiente este es nuestro lugar de habitación y dice ella hay que cuidarlo. Tiene otras ideas, por ejemplo, la siguiente, que nos dice: no hay razón para dudar acerca de nuestro poder actual de destruir toda la vida orgánica sobre la Tierra. O sea, el ser humano tiene la capacidad y tiene los instrumentos, ya tiene las bombas creadas ya hace varias décadas con que puede destruir el planeta. Entonces, de eso no podemos dudar, dice Hannah Arendt. Veamos más adelante. La cuestión, dice, consiste solamente en ver si queremos servirnos de nuestros nuevos conocimientos científicos y técnicos en esa dirección. Y es una cuestión que no puede ser decidida con los medios de la ciencia. ¿Por qué dice eso? Porque las decisiones son políticas en esta línea. Si adelantamos un poco, vamos a ampliar esta idea. Adelantemos. Es una cuestión política de primer orden y por eso no puede dejarse a la decisión solo de los científicos de profesión y ni siquiera los políticos de profesión. ¿Por qué dice eso Hannah Arendt? Porque el científico lo que hace es crear el aparato, en este caso un aparato destructivo, una bomba, por ejemplo. Entonces, si se dijera que solo el científico lo haga, entonces sería un desorden, porque tiene que haber un orden y el orden tiene que ser legal, es decir, debería haber una ley internacional que prohíba, por ejemplo, tener, digamos, instrumentos de destrucción masiva. Bueno, hay intentos en esa línea, pero no siempre se logran. Podemos adelantar. Vamos a adelantar un poco más. Yo le aviso. Este es otro autor, Mark Horkheimer. Este autor y los que vienen, sobre todo Theodor Adorno, hablan de la racionalidad instrumental. Eso va en la misma línea que estamos diciendo, es decir, la racionalidad instrumental es la ideología según la cual la función práctica de los instrumentos está por encima de la dignidad humana. Adelantemos, por favor. Eclipse de la razón es uno de los textos más interesantes en ese sentido. Pasemos, por favor. El desarrollo ciego de la técnica refuerza la opresión social y en cada paso la explotación amenaza de transformar el progreso en su contrario, la barbarie. La barbarie porque el nivel de destrucción es mucho más potente que en otras épocas. Eso es una paradoja, pues que estemos en una época mucho más desarrollada tecnológicamente, pero que sea mucho más peligrosa. Ese es el punto. Veamos qué más nos dice. Dominio del hombre sobre la naturaleza lleva consigo paradójicamente el dominio de la naturaleza sobre los hombres. Eso ya está probado. Por ejemplo, las constructoras se les dice, ¿verdad?, que no pueden construir en las colinas, etcétera. Ellas insisten en seguir por ahí. De repente viene un terremoto, un aluvión de una tormenta fuerte y mata, ¿verdad?, a cientos de personas. Y no obstante, pues, este principio que menciona Horkheimer es real, ¿verdad? Dañar la naturaleza es dañarnos a nosotros mismos. Continuemos.
Este es el otro autor que va en la línea de Max Horkheimer, es Theodor Adorno, muy famoso también por sus escritos en la línea de la racionalidad instrumental. Adelantemos. La racionalidad instrumental es cuando el ser humano busca adaptarse al medio para satisfacer sus necesidades, ciertamente, y apela a la razón instrumental. Se trata de la estructura de pensamiento que privilegia la utilidad de la acción y que se consideran los objetos como medio para alcanzar un fin determinado. Bien. Esa es la definición de racionalidad instrumental. Avancemos, por favor. Pasemos, Han Jonas es otro autor que yo le sugiero, avancemos. Quiero llegar un poco a otro punto. Eso lo podemos pasar. Pase, yo le aviso. Pase, por favor. Quiero llegar al siguiente punto. Aquí hay algunos argumentos del Papa, muy importantes. Veamos el primero. Dice el Papa, yo lo que le muestro aquí es cómo utiliza el Papa en las teorías que acabamos de escuchar, ¿verdad? Aquí está la cultura del descarte de Zygmunt Bauman, por ejemplo, en el numeral 43. No podemos dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las personas. O sea, el Papa lo tiene muy claro ese punto. Veamos más adelante. El problema fundamental, les dice el Papa, es otro más profundo. El modo como la humanidad, de hecho, ha asumido la tecnología y su desarrollo junto con un paradigma homogéneo y unidimensional. O sea, que hacer de la tecnología, pues como, digamos, la razón de ser de todo lo que existe actualmente y no ver otras cosas. Veamos lo siguiente. Laudato Si 108, no puede pensarse que sea posible sostener otro paradigma cultural y servirse de la técnica como de un mero instrumento, porque hoy el paradigma tecnocrático, ahí aparece, se ha vuelto tan dominante que es muy difícil prescindir de sus recursos y más difícil todavía es utilizarlos sin ser dominados por su lógica. Ahí está, ¿verdad?, la definición del Papa. Avancemos. Una crítica de los mitos de la modernidad basados en la razón instrumental. Ahí está la otra tesis, la razón instrumental. Individualismo, progreso indefinido, competencia, consumismo, mercado sin reglas. Esa es digamos, la descripción de la razón instrumental según el Papa. Bien, ahí está el 219. ¿Cuál es el punto al final? Los individuos aislados pueden perder su capacidad y su libertad para superar la lógica de la razón instrumental y terminan a merced de un consumismo sin ética y sin sentido social y ambiental. A problemas sociales se responde con redes comunitarias, no con la mera suma de bienes individuales. Las redes comunitarias es un tema muy interesante para poder hacer frente a esta cultura del descarte y de la razón instrumental y del paradigma tecnocrático. Organizarse, en definitiva. Avancemos, por favor. Y luego viene pues ya el enfoque teológico para ir cerrando esta primera parte. Veamos lo que dice. Bien, el fin último de las demás criaturas no somos nosotros mismos. Esta es una tesis muy interesante, ¿verdad? El fin último de las demás criaturas no somos nosotros mismos. O sea, que está diciendo el Papa que cuando el ser humano pretende que todas las demás criaturas estén en función de nosotros mismos, entonces estamos absolutizando nuestra colocación en el sistema ecológico. Según la teología cristiana, todo procede de Dios, el acto creador. Y todo tiende a Dios como a su plena realización, el acto redentor y escatológico. Bueno, avancemos. Ahora vamos a cerrar nuestra reflexión con las líneas de acción, que es un punto muy importante. Bueno, primero está claro, superar el paradigma tecnocrático. O sea, nosotros no podemos prescindir de la tecnología, eso sería ilusorio en la era digital. Pero sí podemos sustraernos a la dependencia, digamos, idolátrica, a la dependencia nociva, en el sentido de que la tecnología sea utilizada por nosotros, pero que no dependamos absolutamente de ella, sino solo en lo necesario.
Lo que está ocurriendo nos pone ante la urgencia de avanzar en una valiente revolución cultural. Esto es increíble, el Papa, cómo se expresa esto de la revolución cultural, que nadie pretende, dice, volver a la época de las cavernas, pero sí es indispensable aminorar la marcha para mirar la realidad de otra manera, recoger los avances positivos y sostenibles y a la vez recuperar los valores y los grandes fines arrasados por un desenfreno megalomano. Eso es, o sea, la revolución cultural va en la línea de cambiar nuestro modo de pensar. Eso entra por la escuela, por la educación, y ahí ustedes como institución Somasca, como Instituto Emiliani, tienen una gran tarea, es decir, cómo revolucionar la relación que los jóvenes y niños establecen con la tecnología. Avancemos, por favor. No habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. No hay ecología sin una adecuada antropología. Por tanto, una de las causas principales de la crisis ecológica está en una antropología desorientada o digamos una antropología nociva, en la cual el ser humano se pretende como absoluto dominador frente al resto de las criaturas. Avancemos, por favor. Cuando la técnica desconoce los grandes principios éticos, termina considerando legítima cualquier práctica. La técnica separada de la ética difícilmente será capaz de autolimitar su poder. Entonces, es bien importante, dice el Papa, que lo tecnológico tenga un fundamento ético para que no se convierta en una amenaza para el mismo ser humano. Bien, quiero detenerme en un ejemplo muy importante. Este número 30, a mi modo de ver, es uno de los numerales más importantes del documento porque habla de la divinización del mercado y también habla del agua como un derecho humano. Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado. Veamos la siguiente, que es donde afirma que es un derecho. El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Este es el gran reto en muchos países que no tienen una ley integral del agua, sino que está regulada por el mercado. Esto es una amenaza fuertísima porque en este conjunto de numerales el Papa habla de cómo está en peligro incluso la vida de las personas, porque el agua es un elemento vital, no puede ser solo una mercancía o solo un recurso administrado por el Estado, sino además un derecho humano. Esa afirmación es potente en el Papa. Continuemos. Entonces el Papa nos va a hablar de una ecología integral. Veamos a qué se refiere. Una ecología es integral en la medida que integre las dimensiones humana y social. Y continuemos, él va a explicar, va a abundar, ¿verdad?, en otros temas. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola compleja crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Aquí tiene él habla de todo este tipo de ecología, ¿va? Una ecología económica, o sea, es que el Papa lo ve todo relacionado, eso es bien interesante. No separa, digamos, los planos de la realidad. Economía, sociedad, cultura, vida cotidiana, ecología humana, o sea, el ser humano en cuanto tal, y la justicia entre las generaciones. O sea, digamos, son los elementos que conforman la ecología integral del Papa. Porque el tema ecológico también tiene que ver con las leyes internacionales y locales para poder hacerla viable, ¿no? Adelantemos.
Por tanto, él lo que sugiere es un diálogo. Si se trata de algo integral, es decir, que tiene varias partes y en esas partes deberían entrar en diálogo, dice el Papa. Y ese diálogo tiene que ser a nivel internacional, porque ciertamente hay leyes internacionales, a nivel nacional y local, porque los gobiernos tienen sus leyes, y las alcaldías son las que dan las aprobaciones más inmediatas para el tema del agua, y todo lo demás, aprobaciones de las constructoras, etcétera. Entre los distintos actores involucrados en los proyectos que pueden tener impactos ambientales, entre la economía y la política, y entre las religiones. O sea, el padre Mario mencionó un ejemplo del Valle del Ángel, que es en un reservorio muy grande que tiene, digamos, la ciudad de San Salvador, que es, digamos, que frente está el volcán de San Salvador, y cuando llueve, pues ahí se acumula el agua en ese reservorio subterráneo, por supuesto. Entonces muchas constructoras están haciendo ahí sus proyectos urbanísticos porque el tema del agua se les facilita. También ahí tenía su empresa, la Jumex, y por esa zona está la Coca-Cola, la Pepsi-Cola. Entonces, ellos lo saben, entonces están extrayendo miles de litros de agua a un costo bajísimo. ¿Por qué es bajo el costo ahí? Porque el Valle del Ángel no es una ciudad, sino que son cantones. Entonces la ley que regula la explotación del agua en los cantones no es la misma, no se aplica de igual modo a la regulación del agua en las zonas urbanas. Entonces son muy inteligentes estos señores, ¿verdad?, capitalistas, buscan esas zonas que no son urbanas y donde hay más agua para obtenerla a un precio muy bajo, y sus productos, pues por supuesto, son mucho más caros. Entonces, todos estos niveles de los que habla el Papa y esas correlaciones son importantes para la solución del problema. Por último, el Papa habla de una educación y de una espiritualidad ecológica. A mí me sorprendió, ¿verdad? Es decir, porque ciertamente si él partió de la espiritualidad franciscana, o sea, de la mística franciscana, lo más lógico es que haya una espiritualidad ecológica. Es decir, San Francisco lo que hizo no lo hizo por pura finalidad política, sino que lo hizo por una mística. Mística quiere decir aquí por un convencimiento existencial de que las cosas, de relacionarse con los demás elementos de la naturaleza, es lo más importante, digamos, como fundamento de todo lo demás. Eso supone, eso sí, un cambio de estilo de vida, justamente como lo hizo San Francisco, que él era comerciante y después dejó todo, ¿verdad? Dejó a su padre y se fue pues a vivir con sus hermanos en una vida más austera. Adelantemos, por favor. Ese cambio pretende invertir la lógica del consumismo compulsivo en cuanto a reflejo subjetivo del paradigma tecnocrático. Por eso les decía que las claves de lectura están en lo que hablábamos antes. O sea que la mística de la que habla el Papa requiere una renuncia a la dogmatización de la tecnología. Veamos qué más tenemos. No pensemos solo en la posibilidad de terribles fenómenos climáticos, en grandes desastres, sino también en catástrofes derivadas de las crisis sociales. Bueno, eso ya lo estamos viviendo, ustedes lo saben. Es una cosa, pues, incluso la próxima guerra mundial probablemente ya no sea por el dominio de otras cuestiones políticos, sino también por la cuestión del agua. Se dice que el agua va a ser un elemento de disputa bien delicado en el futuro. Avancemos. Avancemos un poco más, por favor. Quiero llegar a la conclusión. Bien, aquí está un poco atrás, por favor. Ahí está bien, ahí está bien. La espiritualidad y conversión ecológica, que implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que lo rodea. Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa. No consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana. Avancemos. Bien, hay que organizarse, dice, para defender la ecología. Estas cosas ya son muy prácticas. A problemas sociales se responde con redes comunitarias. O sea, el tema de la organización social
es muy importante. Yo creo que en el país sede en que se está haciendo esta conferencia, en Guatemala, se puede aprovechar mucho la mística franciscana relacionándola con la mística indígena, es decir, que ya hay una base fuerte allí. O sea, el indígena no desarrolla una relación solo comercial con el agua y los recursos naturales, sino que para un indígena hay una relación vital. Y este tema de la organización es muy importante, es decir, proteger los recursos naturales significa exigir leyes que tutelen los recursos naturales y donde las comunidades también tengan su propio protagonismo para protegerlos. Y también el Papa habla de un tema, digamos, que a él le gusta mucho, en el sentido de que él tiene una teología política muy buena, por eso habla de amor civil y político. El amor lleno de pequeños gestos, de cuidado mutuo, es también civil y político y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. Eso es bien interesante en el Papa, es decir, por ejemplo, las mayores necesidades de agua están en los cinturones urbanos de las grandes ciudades, no así en las zonas residenciales pues, de alto nivel que tienen pues, sus posibilidades para conservar el agua, sino en aquellas partes más pobres donde las personas no logran, ¿verdad? Por partes de la ciudad, quiero decir, no logran tener el recurso todos los días, ni todas las horas. Incluso pasan semanas que no llega el agua, eso es una crisis. Entonces requiere un amor civil y político. El Papa aquí pues es utopía, ¿verdad? En el sentido de que esperar que los políticos reaccionen positivamente puede ser una utopía, pero no es un imposible. Bueno, entonces aquí está la cuestión planteada por el Papa Francisco. La pregunta es cómo nosotros podemos ser una solución para todo esto que hemos planteado. Bueno, estas son claves de lectura, así que yo me voy a quedar ahí, ¿verdad? Por razones de tiempo, disculpándonos por los problemas técnicos que hemos tenido, pero espero que por lo menos hayan escuchado y visto algunas de las láminas que hemos presentado. A continuación, continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta que tenemos es, conocemos la situación ecológica, pero seguimos siendo indiferentes. Esperamos cambios que vengan desde lo global o lo local. ¿Puede llegar a transformar lo global? De parte de Aldana Villasencio. Saludos especiales a todos los que desde ya también nos estuvieron viendo y nos estuvieron escribiendo. Bendiciones. La segunda pregunta que tenemos. Como segunda pregunta, ¿cómo hacer que las personas sean más responsables con las cosas que son muy importantes? Saludos a la hermana Devin Reyes. La tercera pregunta, ¿por qué cree que las personas, a pesar de que ven todo lo malo que pasa, aún así siguen haciendo lo mismo? Estas son las preguntas que nos han hecho pues los hermanos que están sintonizando este programa. Sí. La supervisora también que nos está acompañando. Podemos responder ya, ¿verdad? ¿Puedo responder? Sí. Sí, padre, ya puede responder. Bueno, en cuanto a lo primero, el Papa apunta algo al final del documento que es bien importante.
Y es el tema del marco legal. Ustedes saben que en el tema ecológico el marco legal es esencial, no importante, sino esencial, porque los gobiernos estatales y los gobiernos locales, es decir, el gobierno de la República y los gobiernos locales, es decir, las alcaldías o municipios, tienen reglas, cada uno, leyes pues que aplican, decretos, etcétera. Entonces, las comunidades que pretendan defender y las personas que pretendan defender el tema ecológico tienen que estar bien empapados o conocedores del marco legal. Y si no existen leyes, tienen que luchar para que se aprueben leyes que protejan la ecología, aspectos específicos como el agua, la explotación minera, etcétera, etcétera. Hay países que se logra, ¿verdad? Es decir, bloquear ese tipo de situaciones. Por tanto, el tema de la correlación entre los problemas locales y globales se tiene que ver así, en dos niveles. La organización local para el conocimiento de las leyes, y si no existen las leyes, para pedir que existan, que las creen. Y esto sí tiene un impacto pues, en lo global, ¿verdad? Porque las transnacionales no pueden hacer nada si los gobiernos locales y municipales no tienen leyes para favorecerlos en cuanto al tema de la instalación de sus fábricas. Por eso es bien importante la correlación entre lo local y lo global, pero específicamente en dos puntos, en la organización y en el conocimiento y aplicación de las leyes. ¿Por qué no somos responsables? Esto depende de la cultura, es decir, tendrían que los gobiernos educar a las personas, ¿verdad? O nosotros mismos, como estamos haciendo con este webinar. Autoformarnos, pero evidentemente los gobiernos son un poco complicados porque si forman a las personas, entonces las personas exigen más. Por eso es que no siempre hay campañas ecológicas en la televisión o en los medios de comunicación más potentes, porque muchas veces no les conviene. Pero que podemos ser más responsables, sí, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunitario, eso sí lo podemos nosotros implementar porque no depende del Estado, sino de nosotros. Finalmente, muchas personas ven los problemas y siguen igual. Esta es una gran lucha, ¿verdad? Sí, aquí estaba leyendo. ¿Por qué cree que las personas, a pesar de que ven todo lo malo que pasa, aún así siguen haciendo lo mismo? Es que es un tema de conciencia. O sea, un tema es educativo formal. Voy a poner un ejemplo, el modo como ustedes inculquen en sus estudiantes el respeto a la ecología. Pero otra cosa es la concientización de la población. Por eso es bien importante la organización. Para poder mantener una lucha ecológica es vital la organización, en el sentido de que se tienen que hacer campañas de concientización y explicación a las personas de los beneficios que tiene el respeto de la ecología. O sea, es una lucha integral, ¿verdad? Educativa, concientizadora, organizativa, propugnadora de las leyes, etcétera. Eso pienso en esta primera ronda de preguntas. Tenemos también otras preguntas, padre. Solo para las personas que nos están sintonizando, muchísimas gracias. Y para las personas que nos están sintonizando por medio de la plataforma de Meet, agradeceríamos que puedan encender sus cámaras, por favor. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos llevar a cabo la práctica para cuidar nuestro medio ambiente con más responsabilidad? Sí, es muy importante. Otra pregunta. ¿Cree que un país tercermundista puede alcanzar una completa ecología integral? Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos llegar a lograr una conexión con los elementos de la naturaleza? Siguiente sería formas de mejorar las prácticas de reciclaje en tu hogar y especialmente en tu comunidad. Sí. Serían estas por el momento. Sí, son varias preguntas. Aquí voy a tratar de leerlas aquí por medio de los mensajes, ¿verdad? La pregunta de Herbert Maika es muy interesante porque ese dice, ¿cree que en un país tercermundista como el nuestro podemos alcanzar una completa ecología integral? No es tan fácil, ¿verdad? Por el tema educativo, en eso tiene razón Herbert.
Pero, sin embargo, en los países donde hay mucha presencia indígena es mucho más fácil, pienso yo, porque la cultura indígena y la cosmovisión indígena establece un fuerte raigambre con la naturaleza, con la tierra. No así en los países occidentales. Y sin embargo, No, pero me gusta que me estar bien. se requiere pues un marco legal, como les decíamos, para poder un marco legal y un programa educativo bastante serio para que en los países tercermundistas también se logre el respeto. Lo que pasa también que Occidente, en cierto modo, es bastante, ¿cómo le podemos llamar? Ambiguo, y también es, digamos, tiene dos caras. Ya. Voy a explicar algo. Por ejemplo, los mayores yacimientos de diamantes están en Sierra Leona o en Tanzania. Entonces, son países tercermundistas. Los países desarrollados, así llamados desarrollados, dicen que esos países no tienen mucha cultura. Y sin embargo, ellos van a explotar las tierras de Tanzania y de Sierra Leona para sacar los diamantes, destruyen allá, lo que destruyen, matan gente incluso, y eso no les parece tan primitivo, cuando ciertamente son asesinos. Lo mismo sucede en Congo, en la República Democrática del Congo, donde están los mayores yacimientos de coltán, que es el mineral que se utiliza para hacer los celulares y computadoras y dispositivos digitales para que no se calienten. Entonces, es increíble cómo también ahí hay muchos asesinatos y muchos crímenes, y sin embargo, en Occidente los gobiernos tienen campañas así como de educación para la preservación de la ecología, cuando ellos mismos están destruyendo el país tercermundista. O sea que no es un problema solo de los países tercermundistas, sino también de la explotación de los recursos minerales que hay en los países tercermundistas. Como también Estados Unidos, pues muchas veces hace eso, que por ejemplo quiere someter a Bolivia porque tiene los mayores yacimientos de gas. Quiere que El Salvador acepte una ayuda internacional, pero que El Salvador acepte comercializar toda el agua que tiene el pequeño país, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso es una situación en la cual pues Herbert tiene razón en la pregunta, pero hay que leerla bien, no solo por ser tercermundista, sino también el del primer mundo comete delitos. Además, dice Dina Pérez, ¿cómo podemos llegar a lograr una conexión con los elementos de la naturaleza? Eso requiere una mística, por consiguiente una renuncia del paradigma tecnocrático absolutizado. Como dice el Papa, no es que queremos volver a la época de las cavernas, eso lo dice el Papa, pero no podemos absolutizar nosotros la tecnología. Y las prácticas de reciclaje, pues eso sí, muchas comunidades lo están haciendo, pero lo están haciendo como autodidactas. O sea, autodidactas en el sentido de que cada quien se organiza. Todavía no hay políticas estatales fuertes para detener la depredación. Pero el tema del reciclaje, pues sí, hay muchas comunidades que ellos, por su propia organización, pues lo están haciendo. Y aquí por el chat está preguntando, pero creo que son personas de por aquí de la zona. Dice Mario Ramos, ¿por qué los señores dueños, que son los capitalistas, ¿verdad?, de los grupos empresariales que están construyendo, que primero construyeron la finca El Espino y a pesar de las protestas y serios cuestionamientos y hoy siguen destruyendo El Salvador y concreto en el Valle El Ángel en Apopa? Esto es aquí en El Salvador. Es un ejemplo de las luchas centroamericanas. Miren, es increíble lo que el Papa decía, que tiene que haber un pacto religioso también, porque en este proyecto del Valle del Ángel, ahí había presencia, tenía un espacio reservado o la iglesia de Lim, que es evangélica, y tenía espacio reservado también los Heraldos del Evangelio, que es una especie de grupo católico fundamentalista, que son muy apreciados por los capitalistas porque no les cuestionan nada, evidentemente. Entonces, lo importante es que nosotros logremos tener esa organización y el conocimiento de las leyes también. Y hay otras preguntas, ¿verdad?
Por ejemplo, Juan Hernández, ¿usted piensa que aún es posible cambiar el pensamiento de las personas antes de que se sucedan aún más cambios irreversibles ambientales? Mire, esto se puede lograr con la organización, es decir, si nosotros estamos organizados, porque muchas veces el capitalista y el gobernante, el burócrata que está en el Estado o el alcalde, etcétera, conceden los permisos porque las empresas les dan mucho dinero. Y lo siguen haciendo mientras el pueblo no se levante, pero cuando el pueblo se levanta y se organiza, protesta y exige leyes, entonces las cosas cambian. Pero si estamos en una actitud pasiva, no, ahí sí ellos van a avanzar sin ningún problema. Agradecemos sus respuestas, padre, y continuamos con nuestro programa. Agradecemos a todos los que nos están sintonizando por medio de Facebook Live. Enseguida entonces tenemos el canto de María, Madre de los Huérfanos. Una vez más, gracias a todos los que nos sintonizan por medio de Facebook Live. Enseguida tenemos nuestra oración final por parte del hermano Melqui Romero. Dulce Padre nuestro, Señor Jesucristo, te rogamos por tu infinita bondad que reformes al pueblo cristiano según aquel estado de santidad que tuvo en tiempo de tus apóstoles. Escúchanos, Señor, porque benigna es tu misericordia,
y en tu inmensa ternura vuélvete hacia nosotros. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Por el camino de la paz, de la caridad y de la prosperidad, nos guía y nos defienda el poder de Dios Padre, la sabiduría del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo y la gloriosa Virgen María. El ángel Rafael, que estaba siempre con Tobías, esté también conmigo en todo lugar y camino. Oh buen Jesús, oh buen Jesús, oh buen Jesús. Amor mío y Dios mío, en ti confío, no quede confundido. Amén. Amén. Para finalizar, tenemos las palabras de agradecimiento e invitados al siguiente tema por parte del profesor Armando Ortega. Queremos en primer lugar agradecerle al padre Juan Vicente Chopin por esta disertación que nos motiva verdaderamente a continuar y asumir el reto en medio de una sociedad de descarte. Queremos agradecerle también a todas las personas que nos ven a través de los medios virtuales e invitarlos para que el viernes 25, el día de mañana, a partir de las 4:45, estará con nosotros la licenciada Patricia Cabrera del Grupo Centinela con el tema Destino Universal de los Bienes y la Propiedad Privada. Así es de que para ustedes muchas bendiciones, gracias a todos los que nos colaboran también, los que están tras de cámaras, los que condujeron este programa y gracias por las bendiciones que nos dan a través de compartir este medio virtual. Dios les bendiga y una feliz noche, nos vemos.